Leónidas, el rey espartano, un legado de valor y disciplina. En los anales de la historia, el nombre de Leónidas, rey de Esparta, resuena con fuerza, un testimonio del coraje indomable y el sacrificio inquebrantable. A través de las brumas del tiempo, su leyenda ha cautivado a innumerables mentes, inspirando asombro y admiración. Pero más allá de la mera historia, el legado de Leónidas encierra profundas lecciones sobre la naturaleza de la guerra, el honor y el precio de la libertad. En el corazón de la antigua Grecia, Esparta se erigía como una ciudad-estado excepcional, una sociedad moldeada por una rígida disciplina militar y una feroz devoción a la patria. A diferencia de sus vecinas, carecía de murallas protectoras, confiando en sus guerreros entrenados para defender sus tierras. La vida de un espartano estaba marcada por un enfoque incesante en la preparación para la batalla. Desde la más tierna infancia, los niños eran apartados de sus familias y sometidos a un régimen de entrenamiento diseñado para forjar soldados implacables. En este riguroso entorno, nació Leónidas, un descendiente de Hércules y portador del orgulloso linaje de los Agíadas. Su nombre, que significa descendiente de león, era un presagio profético de su naturaleza indomable. Alrededor del año 540 a.C., nació en una época tumultuosa marcada por la creciente tensión entre Grecia y el vasto imperio persa. El destino lo guiaría a un escenario donde su valor y su liderazgo serían puestos a prueba en uno de los momentos cruciales de la historia griega. Cuando Leónidas ascendió al trono en el 490 a.C., había sucedido a su medio hermano, Cleómenes, quien había perecido en un trágico acto de autolesión. Para cimentar su autoridad, Leónidas se casó con Gorgo, la hija de Cleómenes, uniendo así las dos ramas de la dinastía real. En ese momento, Esparta se enfrentaba a la creciente amenaza de la invasión persa, dirigida por el poderoso rey Jerjes. Frente a las abrumadoras fuerzas del enemigo, Leónidas reunió un pequeño pero decidido ejército compuesto por 300 guerreros espartanos y un contingente de aliados. Su misión era defender el paso de las Termópilas, un estrecho desfiladero que serpenteaba entre imponentes acantilados y el implacable mar Egeo. Aquí, en este terreno escarpado y traicionero, Leónidas y sus hombres se vieron obligados a tomar una decisión trascendental. En medio de una tormenta de flechas persas y bajo la sombra de un ejército incontable, los espartanos resistieron durante 3 días con una ferocidad inquebrantable. Cada guerrero, armado con escudo y lanza, luchó con un valor inquebrantable, demostrando la supremacía del espíritu humano frente a la tiranía y la opresión. Al final, abrumados por la fuerza bruta, los espartanos cayeron en el campo de batalla, pero su sacrificio no fue en vano. Su heroica resistencia retrasó el avance persa, dando un tiempo precioso a las ciudades-estado griegas para prepararse para la guerra que se avecinaba. La batalla de las Termópilas se convirtió en un símbolo de coraje y sacrificio, inspirando a los griegos a unirse y defender su libertad contra las abrumadoras probabilidades. Leónidas, el rey león, cuyo nombre resonó a través de los siglos, se convirtió en un ícono de honor, lealtad y valentía. Su legado nos recuerda el poder de la unidad, la importancia de la disciplina y el precio inestimable de la libertad. En el tapiz de la historia, Leónidas y sus valientes espartanos siguen siendo un faro de inspiración, un testimonio del triunfo del espíritu humano frente a la adversidad. El último bastión de Grecia. Las Termópilas, un relato de heroísmo y tradición. En el corazón de la historia griega, encontramos una batalla legendaria que encarnó el espíritu de sacrificio y el poder de la resistencia. La batalla de las Termópilas, en el año 480 a.C. Los persas, liderados por el poderoso Jerjes, lanzaron una invasión masiva contra Grecia. Frente a esta formidable amenaza, las ciudades-estado griegas unieron sus fuerzas, con los espartanos al frente. Sin embargo, el destino tenía un giro cruel para los espartanos. Se encontraban en medio de las Carneas, una festividad religiosa que prohibía la guerra hasta la siguiente luna llena. El tiempo se agotaba mientras el ejército persa avanzaba implacablemente hacia el desfiladero de las Termópilas, un paso estrecho entre las montañas y el mar. Ante esta situación desesperada, los éforos espartanos autorizaron al rey Leónidas a marchar a las Termópilas con una pequeña fuerza de 300 guerreros. Su misión era retrasar a los persas el tiempo suficiente para que el ejército principal espartano pudiera movilizarse. La marcha de Leónidas no fue la primera vez que un pequeño grupo de espartanos se enfrentaba a un enemigo abrumador.
Décadas antes, 300 campeones espartanos habían luchado contra 300 argivos en la batalla de los 300 campeones. Aunque los argivos superaron en número a los espartanos, estos resistieron tenazmente, ganándose el respeto de ambos bandos. En las Termópilas, Leónidas y sus hombres se enfrentaron a un ejército persa que, según estimaciones modernas, ascendía a unos 200.000 hombres, 10 veces su número. Durante 3 días, los espartanos defendieron valientemente el desfiladero, resistiendo las implacables oleadas de ataques persas. La batalla fue feroz y despiadada. Los espartanos, con sus lanzas, escudos y cascos, formaron una muralla viviente, aniquilando a incontables persas. Los persas, con su caballería, arqueros y carros, intentaron romper las líneas espartanas, pero se encontraron con una resistencia inquebrantable. Finalmente, un traidor griego reveló a los persas un paso secreto que flanqueaba las posiciones espartanas. Leónidas, consciente de la inevitabilidad de su derrota, envió a la mayoría de sus hombres para que escaparan mientras él y sus seguidores más leales permanecían en el campo de batalla. En un acto final de heroísmo, Leónidas y sus 300 guerreros lucharon hasta el último hombre, convirtiéndose en un símbolo imperecedero de valor y sacrificio. Su muerte no fue en vano, ya que su resistencia dio tiempo al ejército griego para reagruparse y finalmente derrotar a los persas en la batalla de Salamina. La batalla de las Termópilas sigue siendo una fuente de inspiración hoy en día, recordándonos el poder de los pocos contra los muchos, el valor de la tradición y la importancia de defender nuestra libertad, por muy sombrías que parezcan las probabilidades. La batalla de las Termópilas, un testimonio del valor y el sacrificio. En medio del fragor de la batalla, donde el destino de naciones pendía de un hilo, los espartanos se erigieron como una fuerza indomable, su coraje inquebrantable ante las hordas persas. Sin embargo, la victoria tuvo un precio sangriento que resonaría a través de los siglos. En el angosto paso de las Termópilas, donde las imponentes montañas se alzaban como guardianes impasibles, el rey Leónidas reunió a sus 300 guerreros de élite, los Hípeis. Cada uno de ellos, según algunos, luchaba con la feroz determinación de proteger a sus familias y su estirpe. Otros vieron en ellos el reflejo de un pueblo dispuesto a sacrificarse por un ideal más elevado. El ejército persa, una marea incontable de hombres y caballos, se cernía sobre ellos como una tormenta incesante. Pero Leónidas y sus hombres no se inmutaron. Su fe en su entrenamiento y su fuerza colectiva era inquebrantable. A pesar de su abrumadora superioridad numérica, los persas se enfrentaron al baluarte de acero y bronce que era la falange de los hoplitas espartanos. Las armas persas, diseñadas para el combate en campo abierto, resultaron inútiles en el estrecho paso. Las lanzas arrojadizas de los hoplitas, largas y afiladas, atravesaban la armadura enemiga, mientras que sus escudos circulares, pesados y protectores, absorbían el impacto de las flechas. Las filas de hoplitas permanecieron impenetrables, un muro de hierro que desmoronó las sucesivas oleadas de infantería enemiga. Pero la batalla dio un giro trágico cuando un traidor griego, seducido por la codicia, reveló a los persas un camino secreto a través de las montañas. Sin embargo, Leónidas, anticiándose a tal traición, había apostado 1000 hoplitas de Fócida para guardarlo. Desafortunadamente, estos soldados, aterrorizados por la inminente llegada del ejército persa, abandonaron su posición y dejaron el paso indefenso. Al enterarse del peligro inminente, Leónidas reunió a sus aliados en un consejo de guerra. Algunos abogaron por retirarse y dejar que los espartanos lucharan hasta el final, mientras que otros insistieron en quedarse y compartir su destino. Al final, solo un puñado de valientes, incluidos los tebanos, los tespianos y los propios espartanos, permanecieron en el campo de batalla. Así comenzó la batalla final, una lucha desesperada contra un enemigo abrumador. Los espartanos lucharon con un coraje sobrehumano, cada uno de ellos un torbellino de acero y determinación. Cayeron uno por uno, dejando un campo sembrado de cadáveres, pero su sacrificio no fue en vano. La batalla de las Termópilas se convirtió en un testimonio del poder del valor y la resolución. Demostró que incluso frente a una fuerza abrumadora, el espíritu humano puede prevalecer. Los pocos que resistieron hasta el final se convirtieron en leyendas, su historia transmitida de generación en generación como un recordatorio del precio de la libertad y el sacrificio que a veces es necesario para protegerla. El sacrificio épico de Leónidas,
Un relato de gloria y dolor. En el estrecho paso de las Termópilas, un puñado de hombres valientes desafió al imponente ejército persa. Liderados por el legendario Leónidas, rey de Esparta, se enfrentaron a una oleada tras otra de enemigos, sabiendo muy bien que sus posibilidades de victoria eran escasas. Pero en medio del caos y la desesperación, un sacrificio extraordinario dio un atisbo de esperanza. Como un escudo viviente, Leónidas y sus hombres se aferraron a su puesto, dando tiempo a que sus compatriotas griegos escaparan. El precio fue terrible. Fueron masacrados sin piedad. La batalla de las Termópilas se convirtió en una leyenda, un testimonio del valor y la determinación que puede surgir incluso en las circunstancias más sombrías. Bajo un cielo oscurecido por el humo y el fragor de la batalla, la caballería persa se abalanzó sobre las ruinas de las Termópilas. Las ciudades de Tespías y Platea fueron reducidas a escombros, mientras que Atenas, una vez un faro de civilización, fue evacuada y reducida a cenizas. Sin embargo, en medio del desánimo y la devastación, surgió una chispa de resistencia. Los Juegos Olímpicos, una celebración de paz y excelencia, continuaron como si nada hubiera pasado, un símbolo de la firmeza del espíritu humano ante la adversidad. Un mes después de la fatídica batalla, la fortuna cambió en la batalla naval de Salamina. Los persas sufrieron una derrota aplastante y su imponente rey Jerjes se vio obligado a retirarse a su tierra natal. Los atenienses, desplazados de sus hogares, pudieron regresar y reconstruir su ciudad en ruinas, pero la historia de Leónidas no terminaría allí. Su cuerpo, atravesado por innumerables lanzas persas, fue recuperado por los griegos años más tarde y enterrado con honores en Esparta. Un mausoleo se erigió en su memoria, un eterno testimonio de su sacrificio. La historia de Leónidas y las Termópilas es un recordatorio de que incluso en la derrota, el valor y la determinación pueden inspirar y unir. Es una historia que nos recuerda el poder del sacrificio, la importancia de la unidad y la inquebrantable resistencia del espíritu humano ante las pruebas más difíciles.